Mi madre apoyó a mi exesposa infiel en el tribunal, obligándome a pagar por el bebé de otro hombre hasta que el ADN demostró la verdad. Ahora está suplicando perdón. Hola Reddit, mi exesposa me engañó, quedó embarazada del hijo de otro hombre y mi propia madre testificó en mi contra en el tribunal, obligándome a pagar manutención por un bebé que no era mío. Me tomó varios meses demostrarlo con ADN y ahora mi madre llora por la familia y quiere volver a mi vida. Así fue como pasó todo. Tengo 32 años, soy hombre e ingeniero civil trabajando para una empresa mediana en Ohio, nada llamativo, solo un ingreso estable, buenos beneficios y proyectos que me mantienen ocupado. Trabajo entre 50 y 60 horas a la semana, diseño edificios comerciales, manejo cálculos estructurales y gestiono relaciones con contratistas. Es el tipo de trabajo donde un error de un punto decimal puede costar millones o, peor aún, vidas. Mi rutina estaba completamente establecida, gimnasio a las 5 de la mañana, trabajo a las 7:30, casa a las 6 si tenía suerte, y quizá algo de videojuegos los fines de semana. Simple, predecible, exactamente como me gustaba. Había estado con mi exesposa Luna, una mujer de 29 años, durante 6 años en total, 4 de noviazgo y 2 de matrimonio. La conocí gracias a amigos en común en una parrillada cuando yo aún era un ingeniero junior. Ella trabajaba como higienista dental, ganaba un buen dinero y al principio parecía una persona sensata. Los primeros 2 años fueron realmente buenos, cosas normales de pareja, viajes de fin de semana, cocinar juntos, ver series. Pero en el tercer año empezaron a aparecer las grietas. Mirando atrás, hubo señales que pasé por alto por completo. Se ponía a la defensiva cuando le preguntaba por su día, estaba constantemente con el teléfono, incluso durante la cena, empezó a salir a noches de chicas 3 veces por semana cuando antes era una vez al mes. Yo llegaba a casa exhausto y apenas levantaba la vista del teléfono cuando intentaba contarle mi día. Me respondía con una sola palabra mientras sus dedos seguían moviéndose por la pantalla, pero cuando su teléfono vibraba de repente estaba animada, sonriente y escribiendo rápido. Lo peor es que mi madre amaba a Luna desde el primer día. De verdad pensaba que era lo mejor que me había pasado. Mi madre me repetía constantemente lo afortunado que era, que no debía arruinarlo y que Luna estaba fuera de mi alcance. Gracias por el impulso de confianza, mamá. Mi madre, Patricia, una mujer de 58 años, siempre ha sido del tipo que solo ve lo que quiere ver. Dirige un pequeño negocio de catering desde su casa, atendiendo principalmente cumpleaños, bodas pequeñas y almuerzos corporativos. Gana buen dinero pero se considera experta en todo, especialmente en relaciones, a pesar de haberse divorciado 2 veces. Su primer matrimonio con mi padre duró 8 años antes de que él se fuera con otra persona. Su segundo matrimonio duró 3 años antes de que ella echara al hombre por ser perezoso. Según ella, ambos fueron completamente culpa de los hombres, sin ninguna reflexión sobre su propio papel en los fracasos. Cuando Luna se quejaba de que yo trabajaba hasta tarde o de que estaba demasiado enfocado en mi carrera, mi madre inmediatamente tomaba su lado sin siquiera escuchar mi perspectiva. Tu padre era igual, decía, como si fuera un defecto que destruyó sus matrimonios en lugar de reconocer, ya sabes, sus propios problemas. El trabajo no es todo, Luna también necesita atención, un matrimonio requiere esfuerzo de ambas partes. Yo intentaba explicar que los proyectos de ingeniería tienen plazos, que la gente depende de cálculos estructurales precisos, que mi trabajo requiere enfoque y precisión. Cuando certificas que un edificio puede albergar de forma segura a cientos de personas, no puedes hacerlo mal solo porque tu esposa quiere más tiempo de calidad. Pero mamá solo negaba con la cabeza como si estuviera inventando excusas. Tu carrera seguirá ahí en 5 años, Luna quizá no si sigues descuidándola. Lo peor era como invitaba a Luna a almorzar sin decírmelo. Se sentaban en la cocina de mamá tomando café y hablando sobre mí como si fuera un proyecto que necesitaba arreglos. Me enteré cuando Luna mencionó casualmente algo que mi madre había dicho en una de esas reuniones secretas. Tu mamá cree que debería sacarme a más citas, dice que te estás acomodando demasiado y que me das por sentada. ¿Cuándo dijo eso mamá? En el almuerzo del martes pasado, hemos tenido varias charlas de chicas, ¿ha sido muy comprensiva, charlas de chicas? Mi esposa y mi madre conspirando para arreglarme, maravilloso. El matrimonio empezó a derrumbarse alrededor de 8 meses después. Teníamos discusiones circulares donde Luna decía que yo era emocionalmente distante y que estaba casado con mi trabajo. Yo señalaba que alguien tenía que pagar la hipoteca de la casa de 3 habitaciones que ella quería en el suburbio bonito, los pagos del SUV que ella eligió sin consultarme sobre el costo mensual, el fondo de vacaciones del que ella sacaba dinero para viajes de chicas que misteriosamente costaban $1,500 cada uno.
Cada pelea terminaba igual, Luna llamaba a mi madre y mi madre me llamaba a mí en menos de una hora para darme un sermón sobre ser un mejor esposo. Era como tener dos esposas, excepto que una de ellas me dio la vida y debería haber estado de mi lado en lugar de formar una alianza con alguien a quien conocía desde hacía solo 3 años. Los sermones de mamá siempre tenían el mismo guión: el matrimonio es trabajo, tienes que esforzarte. Ella se siente descuidada. ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a una cita de verdad? Estás tan concentrado en tu carrera que pierdes de vista lo importante. Lo que ella nunca reconocía era que yo sí estaba haciendo un esfuerzo. Trabajaba 60 horas a la semana para pagar el estilo de vida que Luna quería. Llegaba a casa agotado y aún así intentaba tener conversaciones que ella ignoraba para seguir en redes sociales. Planeaba vacaciones que ella invitaba a sus amigas sin preguntarme antes. Mi mejor amigo Kao lo veía todo con claridad. Nos conocíamos desde la universidad, ambos éramos estudiantes de ingeniería, ambos terminamos en el mismo campo, dos trabajadores incansables que entendían que a veces hay que sacrificar tiempo social para cumplir plazos. Él se había mudado a una empresa competidora hacía unos 2 años, pero aún nos reuníamos semanalmente para sesiones de videojuegos. Y para desconectarnos. Kyle es diferente a la mayoría de la gente, no endulza las cosas, no juega juegos sociales, simplemente te dice directamente lo que piensa. Es refrescante en un mundo donde todos caminan sobre cáscaras de huevo intentando no ofender a nadie. Un martes por la noche estábamos jugando un videojuego de disparos en primera persona y yo me estaba desahogando entre partidas sobre otra pelea que Luna y yo habíamos tenido porque trabajé hasta tarde 3 noches esa semana. Amigo, tu mamá la está alentando, dijo Cal mientras eliminaba a alguien al otro lado del mapa, y Luna lo sabe, está manipulándolos a los dos. Está estresada por el trabajo, la defendí yo. Error clásico, ¿verdad? Tan estresada que necesita 3 noches de chicas a la semana y no puede contestarte cuando la llamas durante ellas. Tan estresada que gasta tu dinero en viajes pero se queja cuando trabajas tarde para ganar ese dinero. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Quiere los beneficios de tener un esposo trabajador sin la parte donde el esposo realmente tiene que trabajar duro, y tu mamá la apoya porque quiere nietos y no le importa lo miserable que estés en el proceso. Yo no quería escucharlo. Cuando estás dentro de la situación, inventas excusas, justificas las señales de alarma porque aceptarlas significa aceptar que te casaste con la persona equivocada, significa aceptar que invertiste 6 años y miles de dólares en alguien que no respeta lo que haces ni quién eres. Nada era suficiente y cada vez que yo expresaba frustración, Luna llamaba a mamá y yo recibía otro sermón sobre satisfacer sus necesidades emocionales. La bomba cayó un martes cualquiera de marzo. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6:30 de la tarde después de pasar el día lidiando con un contratista que había vertido una cimentación 15 centímetros fuera de lo indicado en los planos. 15 centímetros no suenan como mucho hasta que te das cuenta de que todo el sistema estructural del edificio estaba diseñado alrededor de puntos de carga específicos que ahora estaban en el lugar equivocado. Pasé horas recalculando todo y discutiendo con el contratista sobre quién pagaría para arreglarlo. Encontré a Luna sentada en el sofá con las manos entrelazadas, rostro serio, sin ver televisión, sin estar en el teléfono, simplemente sentada como si estuviera esperando. Tenía esa mirada, ya sabes, la que tiene alguien cuando está a punto de decir algo que ha estado ensayando frente al espejo durante horas. Tenemos que hablar, 5 palabras que nunca llevan a nada bueno. Mi estómago cayó de inmediato. Me dijo que estaba embarazada, de 11 semanas según su primera cita de ultrasonido, a la que aparentemente había ido sola, programada durante horas laborales, sin mencionármelo antes. Durante exactamente 3 segundos sentí una mezcla extraña de sorpresa y emoción. Hablamos de tener hijos eventualmente, aunque yo quería esperar 1 o 2 años más para estar más estable económicamente y quizá pagar parte de la deuda de tarjeta de crédito que Luna había acumulado. Pero bueno, la vida pasa, lo enfrentaríamos juntos. Entonces las cuentas me golpearon como un tren de carga a 120 kilómetros por hora. 11 semanas atrás, si cuentas desde mediados de marzo, era cerca de Año Nuevo. Yo estaba en Denver por un proyecto de 3 semanas. Estábamos diseñando una ampliación de hospital y yo estaba en el sitio todos los días gestionando inspecciones estructurales, coordinando con el contratista general y lidiando con subcontratistas que intentaban tomar atajos. El proyecto era enorme, una ala médica de 4 pisos que debía cumplir con estrictos códigos sísmicos y requisitos de instalaciones de salud. Estuve allí desde el 28 de diciembre hasta el 18 de enero, viviendo en un hotel cerca del sitio, trabajando 12 horas diarias incluyendo fines de semana porque el cliente tenía un cronograma agresivo. Estuve en Denver 3 semanas justo en esa ventana.
Nosotros no hemos, quiero decir, ¿cuándo habría pasado eso? Fue entonces cuando su expresión cambió. La calma ensayada se quebró en algo defensivo y casi agresivo. Su lenguaje corporal entero cambió, hombros hacia atrás, mandíbula tensa, ojos entrecerrados. ¿En serio me estás cuestionando ahora? Te digo que estoy embarazada de nuestro bebé y estás haciendo cálculos en vez de estar feliz. Sí, Luna, lo estoy porque las cuentas no cuadran. Estuve fuera 3 semanas. Volví a casa un fin de semana en el que no tuvimos sexo porque estuviste enojada conmigo todo el tiempo, así que ¿cuándo se supone que pasó esto? Las fechas de concepción no son exactas, el doctor dijo que puede variar 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas no arreglan esto. Incluso si nos equivocamos 2 semanas, sigue poniendo la concepción en un momento en el que yo estaba en otro estado. Ella se levantó con el rostro enrojecido. Por eso tenemos problemas, eres tan frío y analítico en todo. Estoy embarazada y asustada, y lo único que te importa son tus estúpidos cálculos. ¿Quién es?, pregunté. Ella se quedó helada como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? ¿Quién es el padre, Luna? Fue entonces cuando empezaron las lágrimas, llanto completo diciendo que yo era cruel, preguntando cómo podía acusarla de engañarme. Este se suponía que era el momento más importante de nuestras vidas y yo lo estaba arruinando con teorías paranoicas. Pero nunca lo negó, ni una sola vez dijo no te engañé. Solo lloraba y me acusaba de ser malo por hacer la pregunta. Agarré mis llaves del mostrador. Voy a casa de Kao. Hablaremos de esto cuando estés lista para ser honesta. No te atrevas a alejarte de mí ahora, gritó. Pero lo hice porque quedarme en esa casa significaba decir cosas de las que no podría retractarme y necesitaba espacio para pensar sin sus lágrimas y desvíos nublándolo todo. Tomé mis llaves y conduje al apartamento de Kao. Me senté en su sala de estar y simplemente miré la pared mientras él procesaba lo que le había contado. Su apartamento era el típico lugar de soltero, un equipo de juegos, muebles mínimos, pero limpio y organizado, el tipo entendía sus prioridades. Kyle escuchó sin interrumpir mientras yo le explicaba la línea de tiempo, las fechas, las cuentas que no cuadraban. Cuando terminé, guardó silencio 1 minuto. Necesitas una prueba de paternidad, dijo de inmediato con voz firme. Ella nunca va a aceptar eso. No importa, una vez que el bebé nazca puedes solicitarla por los tribunales si estás pagando manutención. Pero amigo, necesitas un abogado, como ayer, en serio. Se levantó, tomó su computadora y empezó a buscar abogados de derecho familiar en la zona. Mi primo pasó por algo parecido, su ex afirmó que su hijo era de él, resultó que no. Le costó 6 meses de pagos de manutención antes de que pudiera demostrarlo. La ley de Ohio está mal, asumen que el esposo es el padre a menos que puedas demostrar lo contrario. Eso es una locura. Eso es Ohio. Mira, conozco a alguien, bueno, mi primo conoce a alguien, un abogado que se especializa en estas cosas, lo ha visto todo, déjame conseguirte su número. Pasamos las siguientes 2 horas investigando leyes familiares en Ohio. Cuanto más leía, más pánico sentía. Aparentemente, si estás casado cuando nace un bebé, automáticamente te ponen como el padre a menos que lo impugnes inmediatamente, y hacerlo requiere acción legal, pruebas de ADN, audiencias en la corte, toda la pesadilla. Kyle pidió pizza mientras investigábamos. Cerca de medianoche, me miró y dijo, en serio, necesitas documentar todo. Fechas en las que estuviste fuera, registros de vuelos, recibos del hotel, construye una línea de tiempo que pruebe que no estabas aquí cuando ocurrió la concepción, porque el abogado de ella va a intentar encontrar huecos en tu historia. No puedo creer que esto esté pasando. Yo sí. Luna ha estado actuando sospechosa durante meses y tú seguías inventando excusas para ella, ¿recuerdas cuando te dije que te estaba manipulando? A eso me refería. Tenía razón. Había ignorado todas las señales de advertencia porque aceptarlas significaba aceptar que mi matrimonio era una mentira. Era más fácil culpar al estrés del trabajo o a la ansiedad por la boda que enfrentar la verdad de que mi esposa me engañaba e intentaba hacer pasar el bebé de otro hombre como mío. Dormí en el sofá de Cal esa noche, no dormí mucho, solo me quedé mirando el techo recordando cada momento sospechoso del año anterior, las noches que decía ser noches de chicas, el repentino interés en su apariencia, la manera en que se ponía a la defensiva cuando le hacía preguntas simples sobre su día. Todas las piezas que individualmente no parecían mucho, pero juntas formaban un cuadro condenatorio. Cuando mencioné la prueba de paternidad a Luna unos días después, ella perdió completamente la cabeza. Nos reunimos en una cafetería porque me negaba a estar solo con ella en la casa. ¿Cómo te atreves? Este es tu bebé.
No puedo creer que siquiera sugieras que te engañé. Entonces hazte la prueba, demuéstrame que estoy equivocado, es simple. No voy a someter a nuestro bebé a procedimientos médicos innecesarios solo porque estás paranoico y loco, ¿sabes lo ofensivo que es esto? Me estás llamando mentirosa. Estoy pidiendo pruebas, es diferente. Las personas en la cafetería empezaban a mirar. Ella hablaba cada vez más alto, más teatral, como actuando para la audiencia. Estás arruinándolo todo. Este bebé merece un padre que lo ame, no alguien que ya está cuestionando su existencia antes de que siquiera nazca. Entonces hazte la prueba. Ella salió enfurecida dejándome con ambas cuentas del café. Me mudé al cuarto de huéspedes esa noche cuando fui a recoger más ropa. La casa se sentía hostil ahora, como territorio enemigo. Ella llamó a mi madre inmediatamente después de que me fui. Mamá apareció en la casa a la mañana siguiente como si estuviera organizando una intervención. Ni siquiera tocó, simplemente usó la llave que le habíamos dado para emergencias y entró en el cuarto de huéspedes donde yo me preparaba para ir al trabajo. ¿Qué es esta tontería que Luna me contó sobre que la acusas de engañarte y exiges pruebas de paternidad? Buenos días también para ti, mamá. No te pongas listo conmigo. Esa chica lleva a tu nieto y la estás tratando como si fuera una criminal intentando atraparte. Estoy cansado de explicarte esto, mamá, las fechas no funcionan. Yo estaba en Danro durante la ventana de concepción y no fuimos íntimos cuando regresé ese único fin de semana. La biología básica dice que ese bebé no es mío. Las fechas pueden estar equivocadas, los doctores se equivocan todo el tiempo, vas a destruir tu matrimonio por algo tan ridículo. No es ridículo, mamá, es biología. El esperma no espera 3 semanas en otro estado para mágicamente fertilizar un óvulo. No seas vulgar, dijo ofendida de que usara términos médicos. Sabía que la obsesión de tu padre con el trabajo iba a influirte. Ahora estás tan enfocado en tener razón, en tus cálculos y tus líneas de tiempo, que no ves que estás lastimando a alguien que te ama. Si ella me ama, se hará la prueba y demostrará que estoy equivocado. Se está negando porque está siendo ridículo. Cualquier mujer estaría insultada por esta acusación. Fue entonces cuando entendí que mamá no sería aliada aquí. Ya había decidido que Luna era la víctima y yo el villano, y ninguna evidencia cambiaría esa narrativa en su mente. Para ella, Luna era la dulce nuera que quería un bebé y yo era el esposo paranoico destruyendo una familia por tecnicismos. Mamá, aléjate de esto, es asunto entre Luna y yo. No me voy a alejar, soy tu madre y te digo ahora mismo que estás cometiendo el mayor error de tu vida. Se fue enfurecida, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar el marco. Solicité una separación legal esa misma semana, me mudé completamente y conseguí un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un dormitorio, cocina decente, cerca del trabajo. Luna se quedó con la casa y yo seguí pagando la hipoteca porque la ley de Ohio dice que no puedes dejar de mantener a tu cónyuge durante la separación, incluso cuando ese cónyuge está esperando el bebé de otro hombre. El bebé nació en octubre, un niño. Luna lo llamó Taylor sin consultarme, lo cual debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre su certeza respecto a la paternidad. Cuando el hospital llamó pidiendo mi firma en el certificado de nacimiento, me negué y les dije que estaba solicitando una prueba de paternidad ordenada por el tribunal. La mujer al teléfono sonaba agotada, como si hubiera tenido esta conversación 1000 veces. Fue entonces cuando el abogado de Luna intervino. Su abogada presentó de inmediato una solicitud de manutención infantil alegando que yo estaba abandonando mis responsabilidades como padre. La petición me pintaba como un ingeniero frío y calculador que se preocupaba más por fórmulas que por la familia, que usaba ciencia basura y teorías conspirativas para evitar mantener a mi propio hijo. La audiencia preliminar se fijó para diciembre. Contraté a un abogado llamado Gerald que se especializaba en casos de paternidad. El tipo lo había visto todo, me contó historias horribles de hombres que pagaron durante años antes de descubrir la verdad. El sistema está sesgado, me explicó en nuestra primera consulta. Los tribunales asumen que el esposo es el padre a menos que se demuestre lo contrario. Tenemos que insistir fuerte por esa prueba de ADN. Lo que no esperaba era que mi madre apareciera para testificar en mi contra. Gerald me había advertido que el tribunal familiar podía ponerse feo, pero honestamente pensé que mamá al menos se mantendría neutral, quizá no ayudaría activamente, pero definitivamente no trabajaría en mi contra. Me equivoqué. La audiencia ocurrió un miércoles por la mañana a mediados de diciembre, frío y gris afuera, luces fluorescentes zumbando en la sala del tribunal. Luna estaba con su abogada luciendo apropiadamente compasiva, vestida de manera conservadora, cabello recogido, interpretando a la madre soltera abandonada a la perfección.
Yo me senté con Geral usando mi mejor traje, intentando parecer una persona razonable y no alguien que estaba siendo destruido por personas que se suponía debían preocuparse por mí. La jueza era una mujer mayor que llevaba 20 años en el estrado. Según la investigación de Geral, era generalmente justa pero muy protectora de los intereses de los niños, lo cual tenía sentido pero también me aterraba. La abogada de Luna habló primero, pintando un cuadro de esposa devota que había soportado mi abandono emocional durante el matrimonio, afirmando que yo la había abandonado durante el embarazo y que ahora me negaba a reconocer a mi propio hijo. Su señoría, mi clienta simplemente quiere lo mejor para su hijo. La negativa del demandado a siquiera conocer al bebé demuestra un patrón de abandono que comenzó mucho antes de la separación. Luego llamaron a mi madre a testificar. Entró con su mejor ropa dominical, le dio a Luna una sonrisa cálida y solidaria y evitó por completo mirarme. Mi propia madre, la mujer que me crió, la que supuestamente me enseñó lo correcto y lo incorrecto, estaba a punto de arrojarme debajo del autobús. El interrogatorio empezó simple: cuánto tiempo había conocido a Luna, cómo era su relación, si tenía preocupaciones sobre mi comportamiento durante el matrimonio. Luego llegó la puñalada. Señora Patricia, según su observación, su hijo mostraba interés en convertirse en padre. Mamá asintió con entusiasmo. Oh sí, él y Luna hablaban de hijos todo el tiempo, estaba emocionado por comenzar una familia. Técnicamente cierto, pero completamente fuera de contexto respecto a que yo quería esperar. Y cuando Luna quedó embarazada, ¿cómo reaccionó él? Se volvió frío y distante, empezó a cuestionarla y a hacer acusaciones. Me rompía el corazón verlo. Luna me llamaba llorando porque él la trataba tan mal. Mi mandíbula literalmente cayó. Geral puso una mano en mi brazo para evitar que reaccionara. ¿Alguna vez expresó dudas sobre el embarazo? Se obsesionó con fechas y cronologías. Yo le dije que los doctores se equivocan con esas cosas todo el tiempo, pero él no escuchaba. Estaba tan enfocado en tener razón que no podía ver que estaba destruyendo su matrimonio y abandonando a su hijo. La abogada de Luna asintió con simpatía. En su opinión como madre, ¿cree usted que él es el padre del bebé de Luna? Absolutamente, no tengo ninguna duda. Y creo que él también lo sabe, pero está usando esto como excusa para evitar la responsabilidad porque la paternidad le asusta. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre estaba testificando que yo era un cobarde que abandonaba a mi hijo por miedo, no que tenía preguntas legítimas sobre la paternidad, no que la línea de tiempo era sospechosa, solo que yo estaba asustado y usando ciencia basura como excusa. Geral se levantó para el contrainterrogatorio, calmado pero firme, lo cual agradecí porque yo quería volcar la mesa. Señora Patricia, ¿usted sabe que su hijo estuvo en Danvers durante 3 semanas en la ventana probable de concepción? Mamá se encogió de hombros. Él vino a casa un fin de semana, los bebés pueden concebirse en cualquier momento. ¿Es usted una profesional médica calificada para hacer esa afirmación? He tenido 2 hijos, sé cómo funciona el embarazo. ¿Luna le mencionó alguna vez a otros hombres con los que pasó tiempo durante la ausencia de su hijo? Objeción, saltó la abogada de Luna. Especulación y testimonio de oídas. Sostenido, dijo la jueza. Geral intentó algunos ángulos más, pero mamá tenía su narrativa y no iba a cambiarla. Ella realmente creía, o se había convencido, de que yo era el padre y simplemente estaba siendo difícil. Cuando Geral solicitó una prueba de paternidad ordenada por el tribunal, la abogada de Luna se opuso argumentando que sería emocionalmente dañino obligar a Luna a someterse a pruebas innecesarias cuando la paternidad estaba claramente establecida por la línea del matrimonio. La jueza parecía cansada, probablemente había escuchado este argumento 100 veces. Aquí está mi decisión, dijo revisando sus notas. Las preocupaciones sobre la línea de tiempo del demandado quedan registradas. Sin embargo, la ley de Ohio presume que un niño nacido durante el matrimonio es hijo legal del esposo. Mientras autorizo una prueba de ADN de manera provisional, el demandado pagará manutención temporal de $1,200 al mes hasta que la paternidad se establezca de forma definitiva. Mi corazón se hundió. 1,200 al mes por un niño que probablemente no era mío, solo porque estaba casado cuando nació. Geral se inclinó hacia mí. Esto es estándar, conseguiremos la prueba rápido y te liberaremos de esto. Pero nada en el tribunal familiar se mueve rápido. El proceso de pruebas genéticas tomó 6 semanas para programarse, había que encontrar un centro aprobado, coordinar citas y lidiar con la abogada de Luna intentando retrasar todo. Mientras tanto, yo estaba desangrándome económicamente entre manutención infantil, honorarios legales y mantener mi propio apartamento.
Llamé a mamá después de la audiencia, necesitaba entender qué demonios acababa de pasar. Mamá, ¿por qué testificarías en mi contra así? Su voz estaba tranquila, casi condescendiente. Testifiqué honestamente. Luna es familia ahora, ese bebé es familia. Estás cometiendo un error terrible dejando que tu orgullo destruya tu vida. ¿Y si la prueba demuestra que no es mío? Es tuyo, y aunque de alguna manera las fechas estuvieran equivocadas, sigues siendo su padre en todo lo que importa. Estás rompiendo el corazón de esa pobre chica por tecnicismos. Deja de llamarlos tecnicismos. Si no es biológicamente mío, significa que ella me engañó. ¿Por qué estás bien con eso? El matrimonio es difícil, la gente comete errores, pero no abandonas a un niño por problemas de adultos. Colgué. No había forma de razonar con ella. Había decidido que yo estaba equivocado y Luna tenía razón, y las pruebas no importaban. Kyle me mantuvo cuerdo durante esas semanas. Venía con comida para llevar, jugábamos videojuegos y me dejaba desahogarme sin juzgar. Tu mamá está metida hasta el fondo, dijo una noche mientras jugábamos un shooter. Ha invertido tanto en defender a Luna que admitir que está equivocada significaría admitir que metió la pata, y algunas personas no pueden con eso. Ella literalmente testificó contra mí en el tribunal. Lo sé, amigo, eso es nivel extremo. Pero vas a superar esto. La prueba llegará, quedarás libre y podrás seguir con tu vida. Fácil para él decirlo. Él no veía $1,200 desaparecer de su cuenta cada mes para mantener al hijo de otro hombre. La prueba de ADN finalmente ocurrió a finales de enero. Me hicieron un hisopado de mejilla, hicieron otro al bebé y enviaron todo al laboratorio. Los resultados tardarían entre 2 y 3 semanas. Fueron las semanas más largas de mi vida. Me volqué en el trabajo, tomé proyectos extra, me quedé hasta tarde, cualquier cosa para evitar sentarme en casa dándole vueltas a la posibilidad de que la prueba saliera positiva y quedara atrapado en esta pesadilla para siempre. Mi jefe me llamó a su oficina para ver si estaba bien. Estás haciendo un gran trabajo, pero luces exhausto, ¿todo bien en casa? Le di la versión abreviada. Hizo una mueca. Eso es duro. Cuídate, el trabajo estará aquí después. A mediados de febrero, Gerald me llamó mientras estaba en la oficina. Los resultados ya están, ven a mi despacho. Salí de inmediato conduciendo más rápido de lo que debía, con el corazón golpeando en el pecho todo el camino. Gerald estaba sentado en su escritorio cuando entré, y la expresión en su rostro me lo dijo todo antes de que hablara. No es tuyo. 0 probabilidad de paternidad. Me sentí mareado, me dejé caer en la silla frente a su escritorio. Meses de lucha, miles de dólares, mi propia madre poniéndose en mi contra, todo porque Luna me había engañado y había quedado embarazada. ¿Y ahora qué? Ahora presentamos una solicitud para terminar tus obligaciones de manutención de inmediato. También enviaremos copias de los resultados al abogado de Luna y pediremos al tribunal el reembolso de la manutención que ya pagaste. ¿De verdad recuperaré ese dinero? La expresión de Gerald lo dijo todo, improbable. La ley de Ohio no tiene muchas disposiciones para eso, a menos que podamos demostrar fraude intencional, lo cual es un estándar muy alto, pero lo intentaremos. La audiencia final fue programada para marzo. Gerald presentó nuestra moción con los resultados de ADN adjuntos, envió copias al abogado de Luna, quien curiosamente guardó silencio. También envié una copia a mi madre. Ninguna respuesta, solo silencio total. 3 días antes de la audiencia, recibí un mensaje de mamá, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar. Tomaste tu decisión. No seas así, eres mi hijo, estaba tratando de hacer lo correcto. ¿Pensaste que testificar contra mí era lo correcto, que hacerme pagar por el hijo de otro hombre era lo correcto? No lo sabía, ¿cómo podría haberlo sabido? Podrías haberme creído a mí en lugar de creerle a ella. Esa noche apareció en mi apartamento. No la dejé entrar. Hablamos a través de la puerta como si estuviera tratando con un vendedor ambulante. Por favor, déjame explicar, pensé que estaba ayudando. Luna parecía tan sincera. Le creí cuando dijo que el bebé era tuyo. ¿Y cuándo te hablé de las fechas, del viaje a Denver? Simplemente ignoraste todo eso. Pensé que estabas siendo paranoico. A los hombres les entra miedo a la paternidad todo el tiempo. Yo no soy la mayoría de los hombres, mamá. Soy tu hijo. Debiste saber que no mentiría sobre algo así. Ella empezó a llorar. Lo sé, cometí un error terrible. Lo siento, por favor perdóname. No ahora, quizá no nunca.
Estuviste en el tribunal diciendo que yo era un cobarde delante de una jueza. Testificaste que yo estaba abandonando a mi hijo. Tus palabras casi me cuestan miles más en pagos. Testificaré en la próxima audiencia, les diré que estaba equivocada. No hace falta. El ADN habla por sí solo. Ya no necesitan tu testimonio. Cerré la puerta y me alejé mientras ella tocaba y lloraba del otro lado. La audiencia final fue casi anticlimática. Gerald presentó los resultados de ADN. La abogada de Luna hizo un argumento débil diciendo que yo seguía siendo el padre presunto bajo la ley de Ohio, pero la jueza no lo aceptó. La evidencia genética es concluyente. El demandado no es el padre biológico. Todas las obligaciones de manutención terminan de inmediato. El demandado también queda libre de cualquier responsabilidad parental futura. Luna estaba llorando en la sala del tribunal. Yo no sentí nada. Gerald presionó por el reembolso de los 4 meses de manutención que había pagado, casi $5,000. Su señoría, mi cliente fue obligado fraudulentamente a mantener a un niño que no era suyo, basado en el engaño de la peticionaria. La jueza miró a Luna con claro disgusto, pero negó con la cabeza. Desafortunadamente, sin evidencia de fraude intencional, no puedo ordenar un reembolso. La manutención se pagó bajo una orden válida en su momento. Moción denegada. $5,000 tirados a la basura porque me casé con la persona equivocada. Mientras salíamos del tribunal, Luna intentó acercarse. Gerald se interpuso. Mi cliente no tiene nada que decirle. Toda comunicación futura va a través de abogados. Ella lo intentó de nuevo. Lo siento, cometí un error, ¿podemos por favor hablar? La miré, de verdad la miré, probablemente por primera vez en meses, y vi a la persona que destruyó mi confianza, me costó miles de dólares, volvió a mi propia madre en mi contra y me hizo pasar meses de infierno. No, eso fue todo, simplemente no. Gerald me acompañó afuera mientras ella se quedaba allí llorando. En el estacionamiento vi a mi madre esperando junto a su auto. Se acercó con cautela, como si yo fuera un animal salvaje que podría huir. ¿Podemos hablar, de verdad hablar? ¿Qué hay que decir, mamá? La elegiste a ella en lugar de a mí. Testificaste contra tu propio hijo para apoyar a una mujer que estaba mintiendo a todos. Estaba equivocada, lo admito. Debí haberte creído. Pero por favor, eres mi hijo, no puedo perderte por esto. No me perdiste por esto. Me perdiste cuando estuviste en ese tribunal y me llamaste cobarde. Su rostro se derrumbó. Haré cualquier cosa para arreglarlo. Dime qué tengo que hacer. Lo pensé. Una parte de mí quería decir olvídalo e irme para siempre. Pero era mi mamá, imperfecta sí, manipulada por Luna, definitivamente, pero aún así mi mamá. Necesitaba espacio. Necesito espacio y tiempo. Destruiste mi confianza y eso no se arregla con una disculpa. ¿Cuánto tiempo? Todo el que necesite. No me llames, no aparezcas en mi apartamento. Cuando esté listo para hablar, yo te contactaré. ¿Y si nunca lo haces? Entonces sabrás cómo me sentí cuando te pusiste de su lado. Me subí al auto y me fui. Por el retrovisor la vi allí de pie en el estacionamiento, viéndose pequeña y perdida. El divorcio se finalizó en mayo. Luna se quedó con la casa en el acuerdo, pero yo quedé liberado de la hipoteca ya que se había comprobado el fraude de paternidad. Tendría que refinanciarla o venderla, no era mi problema. Resultó que el padre era un tipo de su consultorio dental, un representante de ventas de suministros que aparentemente había estado en la foto todo el tiempo. Él no quería tener nada que ver con el bebé, lo que significaba que Luna ahora era realmente una madre soltera enfrentando todas las consecuencias de sus decisiones. No sentí lástima por ella, ni un poco. Kyle y yo celebramos el divorcio finalizado con un viaje de fin de semana a Chicago. Fuimos a un partido de los Cubs, probamos pizza deep dish, simplemente nos descomprimimos después de meses de infierno legal. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras caminábamos junto al lago. Libre. Exhausto. Enojado, pero sobre todo libre. ¿Y tu mamá? Aún no estoy listo. Quizá algún día, pero no ahora. El trabajo se convirtió en mi enfoque. Tomé un gran proyecto hospitalario que me mantendría ocupado el próximo año. Me volqué en los cálculos, las visitas al sitio, las reuniones con contratistas. Algo en ver un edificio pasar de planos a realidad era profundamente satisfactorio, problemas con soluciones claras, estructuras que se mantenían o caían según las matemáticas y la física, no según emociones y mentiras. Mi jefe me llamó aparte después de una inspección particularmente exitosa.
Has dado un paso enorme este año. Estamos pensando en promoverte a ingeniero senior. La promoción venía con un aumento significativo y más responsabilidad. Geral me había costado alrededor de $8,000 en honorarios legales, más los $5,000 en manutención infantil que nunca recuperaría, pero el aumento cubriría eso en unos 8 meses. Pequeñas victorias. 6 meses después de que el divorcio se finalizó, finalmente llamé a mi madre. Nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería a mitad de camino entre nuestras casas. Se veía más vieja, como si el estrés de todo la hubiera envejecido. Pidió té y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sin mirarme a los ojos. Gracias por aceptar reunirte. No me agradezcas aún. No sé a dónde va esto. Lo entiendo, solo, necesito que sepas cuánto lo siento. Creí sus mentiras, la apoyé, testifiqué contra mi propio hijo. No hay excusa para nada de eso. No, no la hay. He revivido esa audiencia en mi cabeza 1000 veces, las cosas que dije sobre ti, como te hice ver como un irresponsable cuando solo estabas tratando de protegerte. Estaba tan equivocada. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué le creíste a ella en lugar de a mí? Mamá guardó silencio durante mucho tiempo. Quería nietos. Sé que suena superficial, pero es verdad. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, vi todo un futuro, fiestas familiares con un bebé, fotos, todo. Y cuando lo cuestionaste, sentí que estabas tratando de quitarme eso. Así que escogiste tu fantasía por encima de la realidad de tu hijo. Sí. Y lo lamentaré toda mi vida. Nos sentamos en silencio un rato. Otros clientes entraban y salían, el barista preparaba bebidas, la vida seguía mientras nosotros lidiábamos con nuestro desastre. No estoy listo para perdonar y seguir como si nada, dije finalmente. Me heriste de una manera que no creí posible. Mi propia madre en un tribunal llamándome cobarde. Eso va a tomar tiempo. Lo sé. No estoy pidiendo perdón ahora. Solo quiero una oportunidad, eventualmente, de recuperarlo. Está bien, esto es lo que necesito, nada de presiones, nada de aparecer sin avisar, nada de exigencias sobre perdón o reconciliación. Podemos hablar ocasionalmente, pero bajo mis términos y mi tiempo. Si digo que necesito espacio, lo respetas. Ella asintió rápido. Lo que sea. Lo que necesites. Y necesitas entender algo, la madre en la que confiaba, la que pensé que siempre estaría de mi lado, murió en esa sala del tribunal. La relación que teníamos se fue. Si reconstruimos algo, será diferente, quizá no tan cercano, probablemente no, pero es todo lo que puedo ofrecer. Las lágrimas rodaban por su rostro. Lo entiendo y lo acepto. Gracias por incluso darme esta oportunidad. Terminamos el café en un silencio incómodo. Cuando salimos intentó abrazarme, la dejé, pero se sintió mecánico, sin calidez ni conexión, solo cumpliendo la formalidad. Durante el siguiente año hablamos quizá una vez al mes, conversaciones breves sobre cosas superficiales. Ella preguntaba por mi trabajo, yo por su negocio de catering. Evitábamos lo profundo. Me envió una tarjeta en mi cumpleaños con una larga nota escrita a mano pidiendo perdón otra vez. Aprecié el gesto pero no respondí de inmediato. Las fiestas fueron extrañas. Me invitó a Acción de Gracias, rechacé. Navidad también. Quizá el próximo año, le dije. No insistió, lo cual aprecié. El trabajo siguió siendo mi ancla. El proyecto hospitalario terminó a tiempo y por debajo del presupuesto. Recibí reconocimiento en la reunión anual de la firma. Empecé a orientar a ingenieros jóvenes, lo cual realmente disfruté, enseñándoles cómo detectar problemas estructurales, cómo trabajar con contratistas, cómo defender sus cálculos incluso cuando alguien quiere que tomen atajos. Kyle conoció a alguien serio, se comprometió y me pidió ser su padrino de boda, lo cual se sintió bien, que alguien confiara en mí con algo importante después de sentirme como el mayor fracaso del mundo en lo sentimental. En su despedida de soltero, uno de sus amigos preguntó por mi divorcio. Le di la versión resumida. Su respuesta, caray, eso es duro, pero al menos no estás pagando por el hijo de otro tipo. Pequeñas victorias, dije. Ahora han pasado casi 2 años desde el divorcio. Mamá y yo hemos reconstruido algo que se parece a una relación, pero no es lo que era y probablemente nunca lo será. Almorzamos cada par de meses. Ella no hace preguntas invasivas, yo no menciono la audiencia a menos que ella lo haga, y nunca lo hace. Es cuidadosa conmigo ahora, como si temiera decir algo incorrecto y perderme de nuevo. Es triste, pero es la realidad que crearon sus decisiones.
Me encontré con Luna una vez en un supermercado, de todos los lugares. Empujaba un carrito con Taylor en el asiento, viéndose exhausta y derrotada. Intentó acercarse. Hola, ¿cómo estás? Bien. Quería seguir hablando, yo no la miré. Sé que arruiné todo, era joven y basta. No necesito tu disculpa ni tu explicación. Tú tomaste tus decisiones. Yo seguí adelante. Él pregunta por ti a veces. Tyler, ve fotos y, no. Él no es mi hijo. Nunca lo fue. Tú te encargaste de eso. Me alejé mientras ella quedaba allí con las compras, viéndose perdida. La verdad es que ya no odio a Luna. En realidad no siento nada por ella. Es solo alguien que solía conocer, que tomó decisiones terribles que temporalmente descarrilaron mi vida. Ella lidia con sus consecuencias, yo con las mías. En cuanto a mi madre, estamos en ese limbo extraño de distancia educada. Ella está desesperada por recuperar lo que teníamos, pero eso no es posible. No puedes deshacer una campana que ya sonó. No puedes pararte en un tribunal y destruir la credibilidad de tu propio hijo y luego esperar que todo vuelva a la normalidad después de un par de disculpas. Pero hablamos, es algo. Quizá en unos 5 años sea más. Tal vez no. El tiempo dirá. Mi ex apareció después de 7 años con un niño que afirmaba que era mío y dijo que yo les debía una vida. Le pedí tranquilamente una prueba de ADN y ella hizo berrinches, acosó a mi esposa y lanzó acusaciones salvajes en Internet. Cuando llegaron los resultados, su reacción fue peor de lo que esperaba. Hola Reddit, mi vida finalmente estaba tranquila, estable y libre de drama, hasta que mi ex de hace 7 años apareció en la puerta de mi casa con un niño y una factura escrita a mano como si yo le debiera pagos acumulados. Antes de que todo explotara en demandas, acoso y advertencias policiales, déjenme empezar desde el principio. Me llamo Jordan Hale, tengo 31 años, soy líder de soporte técnico en una empresa manufacturera de tamaño mediano, casado ahora, vida estable, casa tranquila y una paz real. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo valioso que es eso, especialmente después de lo que viví a principios de mis 20. Si me hubieras conocido en ese entonces, casi no me reconocerías. Tenía la columna vertebral hecha de espagueti cocido y pensaba que el amor significaba tolerar comportamientos que deberían haberme hecho salir corriendo al tráfico. En fin, empecemos por donde comenzó todo este desastre. Era mi segundo año de universidad. Recuerdo haber visto a Brielle Morgan por primera vez, era una estudiante de último año, segura de sí misma, con ese tipo de apariencia que hacía que la mitad de los chicos del campus perdieran habilidades motoras básicas. Ella no esperó a que yo hablara, se acercó, preguntó mi nombre y luego pidió mi número como si estuviera escogiendo un artículo de un estante. En ese momento pensé que realmente le gustaba, pero ahora creo que simplemente quería a alguien fácil de controlar. Las primeras semanas fueron la fase dulce. Ella aparecía con café, se sentaba a mi lado en clase incluso cuando claramente no pertenecía allí y se reía de todo lo que decía como si yo fuera un comediante secreto. Para un chico con muy poca experiencia en citas, era increíblemente halagador. Luego comenzaron a aparecer las señales de alerta, pero yo no tenía la experiencia suficiente para reconocerlas. Empezó de manera leve, con preguntas que al principio no parecían gran cosa, ¿con quién hablaste antes de que yo llegara? ¿Por qué te sonrió esa chica? ¿Por qué tu compañera de laboratorio es una mujer? No hay hombres en esa clase. Después empeoró. Quería saber dónde estaba entre cada clase. Envíame un mensaje rápido para saber que ya llegaste, porque no respondiste en 15 minutos, no te estoy acusando, solo quiero sentirme segura. Si hablaba con una cajera durante más de un segundo educado, Brielle me miraba como si estuviera resolviendo un asesinato. Después de graduarse en 2017, Brielle comenzó a hablar de mudarnos juntos. Decir hablar es generoso, ella dijo estamos consiguiendo un apartamento, no quiero una relación a distancia. Yo tenía un trabajo en la misma ciudad, así que acepté. No estaba emocionado, pero no quería parecer alguien que le temía al compromiso. Otro error. En cuanto tuvimos las llaves, su comportamiento controlador subió de nivel. La primera semana en el apartamento dijo déjame ver tu teléfono, solo quiero asegurarme de que haya transparencia entre nosotros. Yo se lo entregué como un idiota, pensando que mostraba que no tenía nada que ocultar. Gran error. Ella tomó eso como permiso para revisarlo cuando quisiera. Luego vino la limpieza de amistades. ¿Por qué tienes a tantas mujeres en tus contactos? Eso es una falta de respeto hacia mí. Llegó al punto en que mi teléfono era básicamente un dispositivo de rastreo para su conveniencia. Comparte tu ubicación, eso solo me hace sentir segura.
Si no respondía lo suficientemente rápido, enviaba 10 mensajes seguidos, luego llamaba otra vez. No estaba preocupada, lo supe después, simplemente no le gustaba no tener el control. Aún recuerdo decirme a mí mismo que solo era insegura y que mejoraría. No lo hizo, empeoró. Si iba al gimnasio sin ella, se molestaba. Si jugaba videojuegos, decía que me importaban más las pantallas que ella. Si quería una noche para mí, lo convertía en un insulto personal. Todo giraba en torno a su inseguridad y su control. Pero yo todavía no lo veía claro. En ese entonces seguía inventando excusas porque pensaba que ser pegajosa significaba que me amaba. Ahora lo llamo lo que era, una mezcla de delirio y derecho. Para junio de 2018, después de unos 8 meses viviendo con Brielle, las cosas ya estaban tensas. Aún así, había raras ocasiones en que ella no estaba en casa, ya fuera por algún proyecto grupal o con amigas. Una tarde tuve una de esas raras pausas. Volví temprano del trabajo porque una actualización del sistema terminó antes de lo previsto. La casa estaba tranquila y yo realmente disfrutaba el silencio cuando escuché un golpe en la puerta. Abrí y vi a Jenny, mi hermana, con un recipiente de comida casera. Sonrió y dijo: «Nunca respondes tu teléfono, pensé que estabas dormido o escondiéndote de tu propia casa». La dejé entrar y nos sentamos en el sofá a ponernos al día. Jenny sabía que algo andaba mal con Brielle. Lo había insinuado antes, pero respetaba que yo no quisiera entrar en detalles. Se quedó tal vez 1 hora y media, hablando de su trabajo, de sus compañeros y bromeando sobre cómo yo vivía como un rehén. Cuando sonó su teléfono, dijo que debía volver a la oficina para resolver algo urgente. Se fue rápido, me abrazó y salió. Lo que no noté fue el pequeño lápiz labial que dejó entre los cojines del sofá. Unos 30 minutos después Brielle llegó a casa. Escuché las llaves y luego la puerta abrirse con más fuerza de la necesaria, su entrada habitual cuando creía que no le estaba prestando suficiente atención. Entró, tiró su bolso en el mostrador y escaneó la habitación como si esperara encontrar un cadáver. «¿Por qué huele a que alguien estuvo aquí?», preguntó. «Es solo Jenny», dije. Pasó un rato. Brielle entrecerró los ojos. «Ella usualmente envía mensaje antes». «No esta vez», dije. «Tuvo una emergencia en el trabajo». Brielle no respondió. Ella simplemente entró en la sala, se dejó caer en el sofá y de inmediato se volvió a levantar como si hubiera sentado sobre algo filoso. Metió la mano entre los cojines y sacó el lápiz labial, un pequeño tubo rosado, nada dramático, pero la expresión en su rostro convirtió toda la habitación en un cable eléctrico. «¿Qué es esto?», no era una pregunta, más bien una acusación con puntuación. «Jenny debió haberlo dejado allí», dije con naturalidad. «No me mientas», su voz temblaba, «tu hermana no usa este tono». «Ella literalmente lo tenía hoy», dije. «O sea que según tú vino aquí, se lo puso y lo olvidó», respondió con las cejas juntas como si estuviera construyendo una conspiración en tiempo real. «¿Esperas que crea eso?». «Porque eso fue lo que pasó», dije, «no hay ningún misterio». Brielle estalló. El grito que soltó sonó como si algo se hubiera roto en su garganta. Me lanzó el lápiz labial, agarró los cojines del sofá y los tiró al suelo. Luego fue hacia la estantería y barrió todo con un solo brazo, libros y marcos cayendo por todas partes. «¿Crees que soy estúpida?», gritó, «¿crees que puedes traer a alguna chica aquí mientras yo no estoy?». No levanté la voz, nadie estuvo aquí excepto Jenny. Brielle agarró el control remoto del televisor y lo lanzó al otro lado de la habitación, golpeó la pared y la tapa de las baterías salió volando. Luego tomó un cojín decorativo y me lo arrojó a la cabeza. Fue entonces cuando dejé de darle el beneficio de la duda. «No vuelvas a lanzar nada», dije, mi voz se mantuvo firme, pero lo suficientemente seria para que se detuviera un segundo. Me miró como si no me reconociera y luego volvió a gritar. «Me traicionaste, dejaste que otra mujer se sentara donde yo me siento, ¿crees que soy una idiota que no se va a dar cuenta?». Me quedé allí con los brazos cruzados. No me iba a involucrar en el caos, tampoco iba a esquivar nada más. «No voy a hacer esto», dije, «cálmate o vete». Ella eligió la segunda opción. Brielle agarró su bolso, caminó hasta la puerta y la abrió tan fuerte que rebotó contra el tope. Gritó algo más, algo sobre que yo era un mentiroso, y salió al pasillo. No la seguí. Caminé hacia la puerta un minuto después solo para cerrarla porque la había dejado completamente abierta como si estuviera escapando de un edificio en llamas. Cuando aún no había regresado a medianoche, intenté llamarla, directo al buzón de voz. Intenté enviarle mensajes, no se enviaban.
Revisé sus redes sociales, ya no tenía acceso, me había bloqueado de todo. Ella se fue porque quería una pelea que pudiera ganar, y desaparecer por completo le dio exactamente eso. Así que la dejé irse. Recogí los libros del suelo, puse la habitación en orden y seguí con mi vida. Incluso entonces, incluso antes de los años que siguieron, tenía claro algo: si un lápiz labial era suficiente para hacerla desaparecer, ella ya tenía un pie fuera de la puerta desde hace mucho. Cuando Brielle desapareció, el apartamento se sintió extrañamente silencioso, no pacífico, más bien como si alguien hubiera apagado una alarma de incendio que llevaba meses sonando. El trabajo se convirtió en mi ancla de rutina. Empecé a tomar todos los turnos que podía, aceptando proyectos que otros evitaban, haciendo certificaciones y recuperando por fin mi horario de sueño. Ser productivo me mantenía estable. Cuanto más tiempo invertía en mí mismo, menos tiempo dedicaba a pensar en alguien que eligió irse. Mi círculo social se redujo a propósito. Eliminé a la gente que traía drama innecesario y mantuve a los que eran genuinos. Cuantas menos voces había en mi oído, más claro veía todo. Empecé a notar cuánta tontería había tolerado antes. Confundí control con cariño, acusaciones con pasión y estrés con amor. La claridad se siente diferente cuando ya no te estás ahogando en ruido. Unos meses después de que Brielle desapareciera, mi contrato de alquiler estaba por terminar. No lo renové. Ese apartamento se sentía como un almacén de viejos malos hábitos. Me mudé a un lugar más pequeño, más cerca del trabajo, espacio limpio, borrón y cuenta nueva, sin recuerdos pegados en las paredes, sin discusiones resonando en las esquinas, solo mío. La vida se volvió simple: trabajo, gimnasio, dormir, repetir. Aburrido para algunos, pero para mí era la primera vez en años que no estaba constantemente tenso. Entonces llegó Carowen. La conocí en el trabajo, acababa de trasladarse desde otra sucursal y lo primero que noté fue lo tranquila que era. No callada, tranquila, estable. No intentaba impresionar a nadie, no actuaba con falsa amabilidad, no se metía en conversaciones, se desenvolvía como alguien que no necesitaba validación cada 5 minutos. Terminamos trabajando juntos en un proyecto para reparar la red de un cliente grande que 3 personas ya habían estropeado. Esperaba que fuera como Brielle, que me hablara encima, que asumiera que siempre tenía la razón, que convirtiera preguntas simples en acusaciones. En lugar de eso, escuchaba, preguntaba cosas reales y negociaba como una adulta de verdad. La primera vez que hice una broma sarcástica sobre un problema de software, ella sonrió y respondió sin perder el ritmo, sin ofenderse, simplemente normal. Me sorprendió. No saltamos directo a nada. Fue despacio. Hablábamos después de reuniones, almorzábamos en la sala de descanso, luego café después del trabajo. Conocerla no se sentía como un esfuerzo. No había interrogatorios repentinos, ni trampas emocionales raras, ni reglas ocultas. Una noche durante un turno tarde, me preguntó casualmente cómo fue tu última relación. No lo suavicé. Controladora, mucho caminar sobre cáscaras de huevo, no volveré a aceptar algo así. Cara no me tuvo lástima, no buscó chismes, solo asintió y dijo: está bien, no debes conformarte con faltas de respeto. Simple, directo, sin dramatismo. Cuando finalmente decidimos salir juntos, dejé claras mis reglas desde el principio. Cara estuvo de acuerdo, ella realmente vivía según las mismas reglas. Y ella también me hacía responsable: si caía en viejos hábitos, ella lo señalaba sin atacarme. Las conversaciones con ella eran conversaciones reales, no batallas. Nuestra relación creció sin esfuerzo, sin caos, sin gritos, sin desapariciones. No pasábamos cada minuto juntos, no nos asfixiábamos. Ella tenía sus propios pasatiempos, amigos y rutinas, y respetaba los míos. Después de aproximadamente un año de salir juntos, nos mudamos juntos en 2020. La diferencia entre esto y mudarme con Brielle era increíble. Cara no presionó, no me puso a prueba, no exigió pruebas de que yo estuviera comprometido. Hablamos de logística como 2 adultos funcionales, firmamos un contrato de alquiler y construimos un hogar, no un campo de batalla. Vivir con Cara me enseñó cómo se ve una verdadera asociación. Ella no arrojaba cosas cuando estaba frustrada, no husmeaba en mi teléfono, no exigía mi horario ni convertía cosas inocentes en acusaciones de infidelidad. Si yo decía que necesitaba una noche tranquila, ella lo respetaba; si ella necesitaba algo de mí, me lo decía claramente, sin actitud. La paz puede sentirse extraña cuando no estás acostumbrado. Seguía esperando que apareciera algún lado oculto, pero no sucedió. Cara simplemente era ella misma,
constante, amable, firme cuando debía, y esperaba respeto a cambio, algo que le di sin dudarlo. 2 años después le propuse matrimonio, no porque me sintiera presionado o atrapado, sino porque ella me había mostrado lo que una relación debía haber sido siempre. Nos casamos en una ceremonia sencilla con amigos cercanos y familia, nada extravagante, nada caótico. La casa que compramos después se convirtió en el primer hogar real que tuve. No era un lugar lleno de tensión, no era un lugar al que temiera volver, el aire era diferente, el silencio no era amenazante, las paredes no cargaban ecos de viejas discusiones. Era un hogar construido por 2 personas que se respetaban. Para cuando cumplimos nuestro segundo aniversario en 2025, Brielle era apenas un recuerdo. No pensaba en ella, no me preguntaba dónde estaba, no me importaba. Estaba viviendo la vida que debía haber vivido años antes, y durante mucho tiempo creí que el capítulo de Brielle en mi vida estaba totalmente quemado, enterrado y podrido en algún lugar muy lejano. Luego, una mañana de sábado, todo lo que pensé que había dejado atrás regresó estando de pie en mi porche. Era una mañana de sábado tranquila, estaba arreglando una bisagra de gabinete en la cocina y Cara estaba en la sala viendo ideas para el cuarto de invitados. Sin televisión, sin ruido, solo silencio. El timbre sonó una vez. Me limpié las manos y fui a la puerta sin esperar a nadie. La abrí. Brielle Morgan estaba en mi porche. Se veía casi igual, solo más desgastada alrededor de los ojos. A su lado estaba un niño pequeño sosteniendo una mochila vieja, parecía de unos 6 o 7 años, cabello oscuro, complexión delgada, mirada clavada en el suelo del porche. Jordan, dijo como si me hubiera visto ayer, necesitamos hablar. No me moví. ¿Qué quieres, Brielle? Ella acercó al niño. Este es Keegan, tu hijo. El hijo del que te alejaste. No, dije, sin gritar, sin reír, solo plano. Tú te alejaste, dilo bien. Su expresión se tensó. Nos abandonaste, desapareciste, tuve que encontrarte a través de registros y personas que antes conocíamos, ¿sabes lo humillante que es eso? Me bloqueaste en todo y desapareciste, dije, te aseguraste de que no pudiera contactarte. No te plantes aquí a reescribir eso. Ella lo ignoró y metió la mano en su bolso. No vine aquí a discutir, vine a darte la oportunidad de arreglar esto. Sacó unas hojas de papel, dobladas y arrugadas, y me las empujó contra el pecho. Las tomé sin dejar de mirarla. Esto, dijo, es lo que me debes. Desdoblé las páginas. Arriba, escrito en marcador grueso, decía factura para Jordan Hill. Debajo, compensación retroactiva de relación $14,000, cumpleaños perdido $700, gastos del niño $52,000, tarifa por dolor y sufrimiento $25,000. Las revisé rápidamente y luego bajé los papeles. Pasaste 7 años en silencio, dije, y esto es lo primero que me entregas. Es el mínimo, soltó ella. Deberías estar agradecido de que vine en persona en lugar de ir directamente a la corte. Me debes todos esos años, le debes a Keegan a su padre. Keegan seguía mirando sus zapatos. No te debo nada, dije. Tú te fuiste, cortaste contacto, nunca me dijiste que estabas embarazada, nunca me diste la oportunidad de involucrarme en nada. Ella resopló. ¿En serio vas a pararte ahí y fingir que no sabías? ¿Crees que puedes hacerte el tonto? No estoy fingiendo nada, dije, estoy diciendo hechos. Terminaste la relación explotando y desapareciendo, bloqueaste mi número, me bloqueaste en todo, te mudaste sin decir una palabra. Esa fue tu decisión. Escuché los pasos de Cara detrás de mí, ella vino a ponerse a mi lado, tranquila y serena. Los ojos de Brielle se movieron hacia ella y se quedaron congelados un segundo. Así que ella es la esposa, dijo Brielle. Sí, respondí, ella es Cara. Brielle se irguió. Tú seguiste adelante y jugaste al esposo feliz mientras yo luchaba sola con tu hijo, no puedes ignorar eso. Miré a Keegan un momento y luego a ella. Si él es mi hijo, lo manejaremos como corresponde, pero no puedes aparecer después de 7 años con una factura escrita a mano y una historia que no coincide con la realidad. Así que me llamas mentirosa, soltó. Estoy diciendo que vamos a hacer esto de la manera correcta, respondí, no a tus términos, no con matemáticas hechas con marcador en mi porche. Su mandíbula se tensó. Típico, siempre intentas actuar por encima de mí, crees que si hablas tranquilo tienes la razón. No, dije, creo que los hechos importan, así que repasémoslos. La miré fijamente. Te fuiste hace 7 años después de una pelea por el lápiz labial de mi hermana, dije. Después de eso me cortaste por completo, nunca llamaste,
nunca enviaste mensajes, nunca escribiste un correo, nunca pediste ayuda, nunca mencionaste un embarazo. Ella abrió la boca, pero seguía hablando. Ahora apareces con un niño y una factura como si yo hubiera estado escondiéndome de ti. No me mudé de ciudad, no cambié mi nombre, no entré en protección de testigos, tú no querías encontrarme hasta que te convenía. Brielle se movió, apretando el hombro de Keegan. No sabía dónde estabas, tuve que buscar en registros y hablar con gente antigua solo para llegar aquí. Los registros públicos son una cosa, dije, también hablaste con personas que te dijeron que yo estaba casado ahora, por eso estás aquí ahora. Su rostro vaciló. Desapareciste porque querías control, dije, y volviste porque quieres dinero. Esos son tus patrones, los mismos de antes. Ahora los veo claramente. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Crees que eres muy listo, no? Creo que estoy cansado de ser manipulado, dije. Si crees que soy el padre, hacemos una prueba de ADN mediante la corte, con abogados, no así. Ah, ahora me vas a arrastrar a la corte, gritó. ¿De verdad nos vas a hacer pasar por eso en lugar de asumir tu responsabilidad? Tú elegiste este camino cuando desapareciste, dije, tú complicaste todo. No voy a pagarte un centavo sin pruebas y no voy a aceptar tu versión de la historia solo porque gritas más fuerte. Cara finalmente habló, firme y tranquila. Tuviste 7 años para contactarlo, dijo, elegiste esperar hasta ahora, eso no es culpa de él. Brielle la fulminó con la mirada. No sabes nada de lo que he pasado. Tienes razón, respondió Cara, lo que sí sé es que él ha estado aquí trabajando, viviendo en la misma ciudad, sin esconderse. Si fuera un monstruo, no necesitarías presentarte con una factura casera, tendrías una orden judicial. Las mejillas de Brielle se enrojecieron. Se volvió hacia mí. Bien, si así quieres hacerlo, lo haremos a tu manera. Vas a arrepentirte de alargar esto. La corte verá lo que hiciste. Verán lo que hiciste tú, respondí, no tengo miedo de eso. Por un segundo el porche quedó en silencio. Ella tiró del brazo de Keegan. Vámonos, dijo. Keegan me miró una vez, confundido, inseguro, y luego dejó que lo arrastrara. Caminaron por el sendero, subieron a un sedán destartalado y se fueron. Los vi marcharse, luego doblé la factura y entré en la casa. Cara me observó. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, y lo decía en serio. Ella quiere una pelea, la tendrá, solo que no la que cree. Brielle no tardó en escalar la situación. 2 semanas después de aparecer en mi puerta recibí un paquete por correo, grueso, sellado y demasiado dramático para algo razonable. Dentro había 3 demandas separadas presentadas por ella, una por manutención infantil y abandono, una petición alegando que yo había prometido matrimonio y tenía una obligación moral hacia ella, un reclamo arcaico que nuestro Estado ni siquiera reconoce, y una denuncia de acoso como si yo la hubiera estado persiguiendo. Era un ataque completo desde todos los ángulos, todo archivado el mismo día, todo hecho para hacerla parecer la víctima que había pasado años sufriendo mientras yo vivía una vida fácil. Llamé a Cowden Rhodes, un abogado con el que había trabajado durante una negociación de contrato en mi empresa, profesional, agudo y no fácilmente impresionado por el teatro. Leyó todo el paquete con la cara seria. Está lanzando espagueti a la pared y esperando que algo se pegue, dijo. Lo del matrimonio prometido está muerto aquí, abolido hace años, no sobrevivirá ninguna moción. Me miró. No hables con ella, no le envíes mensajes, déjame manejarlo todo. Calvin pidió todo lo que tuviera, capturas de pantalla, fechas, mensajes antiguos, redes sociales, cualquier cosa que demostrara que Brielle me había bloqueado y desaparecido. Le envié todo en menos de 1 hora. La evidencia pintaba un cuadro claro, Brielle me bloqueó la noche que se fue, su número rechazó todas las llamadas durante años, sus páginas mostraban que se mudó 2 veces después de irse. Jenny podía confirmar lo del lápiz labial y que Brielle nunca se comunicó. La línea del tiempo no coincidía con sus acusaciones. Calvin organizó todo en un archivo cronológico. El abandono está muerto, dijo, sus reclamos no se sostienen. 1 semana después recibí una solicitud de mensaje de un usuario que no reconocía, Tibaner 1993. Empezaba con Jordan, soy Tori, nos conocimos a través de Brielle, por favor no me bloquees, no estoy aquí para empezar nada. Acepté la solicitud pero fui breve. ¿Qué quieres? Tori respondió casi al instante. Lo siento. No sabía que ella te estaba culpando por Keegan. Ni siquiera sabía que te había encontrado hasta que lo presumió. Luego escribió la frase que importaba, necesitas saber la verdad, Keegan podría no ser tuyo.
Ella lo sospechaba incluso antes de que naciera. Me envió capturas de pantalla, docenas de mensajes entre ella y Brielle de años atrás, algunos casuales, otros tensos, algunos claramente del tiempo alrededor de la ruptura. En uno Brielle escribió: Logan ha estado viniendo mucho, creo que arruiné todo, pero Jordan será un mejor padre. En otro, si es de Logan, él no se hará cargo, Jordan siempre arregla las cosas, tendrá que lidiar con eso. En otro, no le diré a Jordan hasta que esté lista, él no necesita los detalles, solo diré qué pasó antes de que me fuera. Tori envió notas de voz también, cortas, donde Brielle admitía que no sabía quién era el padre pero planeaba resolverlo después. Calvin me llamó después de que le reenvié todo. Esto es enorme, dijo, ella claramente miente sobre la línea del tiempo y esto prueba que creía que otro hombre podía ser el padre, Logan Trask. ¿Lo conoces? No, dije, nunca escuché ese nombre. No importa, lo sabremos. Con esa evidencia Calvin presentó una respuesta a las demandas de Brielle. Incluyó prueba de que ella desapareció, prueba de que me bloqueó, prueba de que nunca me contactó sobre un embarazo, evidencia de Tori mostrando que sospechaba a otro padre, fechas que no coincidían con la versión de Brielle, el testimonio de Jenny y una solicitud inmediata de prueba de ADN. El lado de Brielle respondió con más párrafos emocionales que hechos reales. Ella intentó presentar todo como trauma, abandono, traición y promesas rotas. Adjuntó mensajes antiguos de nuestra relación, mensajes dulces que yo le había enviado cuando salíamos, pero los recortó para que pareciera que yo le había propuesto matrimonio o hecho compromisos que nunca hice. Calvin envió los originales al tribunal junto con las marcas de tiempo. Es descuidada, dijo, esto no es un caso real, solo está apostando a que te rindas. Yo no iba a rendirme. 2 semanas después tuvimos nuestra primera audiencia. El juez Orlanshaw presidía, mayor, ojos agudos, sin paciencia para tonterías. Brielle estaba frente a mí con un dramático blazer negro, brazos cruzados como si fuera a pronunciar un alegato final en un programa de crímenes. Keegan no estaba con ella, por suerte. El juez Shaw revisó los documentos, pasando páginas más rápido de lo que esperaba, luego la miró. Señorita Morgan, dijo con calma, la línea del tiempo en su declaración no coincide con la evidencia presentada. Brielle abrió la boca, pero él continuó antes de que pudiera decir una palabra. También está documentado que usted bloqueó al señor Ale en todas las plataformas de comunicación en el momento en que usted afirma que ocurrió el abandono. Tenemos pruebas de eso. Ella se movió inquieta. Además, dijo el juez, los mensajes proporcionados por la defensa muestran que usted expresó incertidumbre sobre la paternidad biológica del niño. Su rostro palideció. El juez Shaw dejó los documentos. Este tribunal ordena una prueba de ADN para determinar la paternidad. Hasta entonces no se considerará ninguna otra reclamación. Brielle finalmente estalló. Su señoría, él está mintiendo. No, dijo el juez levantando una mano, lo que veo es una falta de evidencia consistente por su parte. Procederemos con la prueba. Nos despidió poco después. Calvin me miró y asintió. Ahora tenemos el control. Y por primera vez desde que Brielle apareció en mi puerta, sentí que la verdad no solo estaba de mi lado, sino que finalmente estaba siendo reconocida. El siguiente paso era la prueba de ADN y la verdad de la que Brielle había estado huyendo durante 7 años. Una vez que el juez Shaw ordenó la prueba de ADN, Brielle cambió de táctica de inmediato. En lugar de confianza, pasó a la evasión. Calvin me advirtió que esperara retrasos, pero incluso él subestimó su creatividad. 2 días después de la orden judicial, Brielle envió un correo a Calvin diciendo que Keegan tenía fiebre. La semana siguiente dijo que su horario de trabajo era imposible. Luego fueron problemas de transporte. Después, que Keegan estaba estresado y no soportaba los entornos médicos. Cada excusa estaba diseñada para ganar tiempo. Calvin enviaba la misma respuesta cada vez, sin prueba no hay discusión, la orden judicial se mantiene. Yo tampoco cedí. No le respondí directamente, no me expliqué, no negocié. Ella obtuvo la versión de mí que nunca esperó, tranquilo, firme, inamovible. Después de 3 semanas evitando la cita, el juez Shaw intervino de nuevo y fijó una fecha obligatoria con un oficial designado por la corte. Finalmente Brielle no tuvo salida. Llegó molesta, brazos cruzados, Keegan de la mano. Él evitaba el contacto visual con todos, no lo culpaba, estaba atrapado en una historia que no había escrito. Cuando el técnico llamó mi nombre, Brielle murmuró en voz alta, esto es inútil, todos saben que él es el padre. La ignoré. Keegan me miró brevemente, confundido, asustado, inseguro.
Le asentí con calma y eso pareció ayudar. La prueba tomó minutos, un simple hisopo, sin emoción, sin drama por mi parte. Brielle, en cambio, actuaba como si la sala le debiera simpatía. 2 semanas después llegaron los resultados, 0% de probabilidad. Yo no era el padre. Claro, final, no abierto a interpretación. Calvin lo leyó, asintió una vez y dijo, esto terminó. La siguiente audiencia se programó para finalizar todo. Brielle llegó primero, caminando de un lado a otro, cabello desordenado, ojos moviéndose como si buscara construir otro argumento de la nada. Keegan no estaba con ella, probablemente para mejor. Cuando entró el juez, Calvin le entregó los resultados. El juez Shaw los revisó, los dejó y dijo con claridad, el señor Ale queda excluido como padre biológico. La sala quedó en silencio un instante. Luego Brielle explotó. No, esa prueba está mal, háganla de nuevo. Señaló el reporte como si la hubiera insultado. Mezclaron las muestras, él se parece a Jordan, él tiene que ser, él. No lo es, dijo el juez con calma, y la prueba es concluyente. No hay vínculo biológico. No entiendes, gritó Brielle, Jordan se fue, él arruinó todo, él debería hacerse responsable. Yo no me fui de nadie, dije, tú lo hiciste. Ella me fulminó con la mirada. Eres un mentiroso. ¿Crees que puedes fingir que nada de esto pasó? ¿Crees que puedes actuar como si fueras mejor que yo? No, dije, no estoy fingiendo nada, estoy aceptando hechos. Eso la hizo perder el control aún más. El alguacil abrió la puerta lateral. Testigo Logan Trask. Logan entró, cabello oscuro, paso firme, expresión tensa como si lo hubieran arrastrado a algo que no quería. Había sido notificado después de que aparecieron las capturas de pantalla de Tori y acudió bajo una citación de corto aviso. Logan levantó ligeramente una mano. Señor juez. Sí, dijo el juez Shaw, indique su propósito. Estoy aquí por citación, respondió Logan mirando a Brielle, después de que me contactaron con las capturas de pantalla confirmé que salí con la señorita Morgan en esa época y entregué una declaración jurada. Estoy disponible para responder al tribunal. Brielle volvió a la vida de golpe. Logan no hagas esto, no sabes lo que estás diciendo. Logan la miró sin ninguna paciencia. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Si Keegan es mío me haré cargo, pero no puedes arrastrar a Jordan a esto solo porque él tiene su vida resuelta. Ella señaló entre nosotros histéricamente. Ustedes están en mi contra, siempre lo estuvieron, y tú, dijo girándose hacia Cara que estaba sentada detrás de mí, tú me lo robaste. Cara arqueó una ceja. Lo conocí años después de que tú desaparecieras. Mentirosa, gritó Brielle, lo manipulaste, hiciste que me odiara. El juez Shaw levantó una mano. Señorita Morgan, suficiente. No, gritó ella, usted es parcial, todos son parciales, no saben lo que él me hizo. Lo que él hizo, dijo el juez con calma, fue presentar pruebas de que usted desapareció por elección, pruebas de que lo bloqueó, pruebas de que tergiversó su relación y pruebas de que mintió sobre la paternidad. Brielle negó con fuerza. No pueden quitarle el padre a mi hijo. Él nunca fue el padre, dijo el juez, la prueba de ADN lo confirma. Ella se aferró al borde del escritorio como si lo necesitara para mantenerse en pie. Se supone que debe ser él, Jordan siempre arregla todo, Logan no, Jordan es el bueno. Exacto, dijo Logan, y por eso intentaste adjudicarle el niño. Brielle se cubrió la cara temblando y luego me señaló de nuevo. Jordan, por favor no te vayas, no le hagas esto a él. No levanté la voz, solo dije la verdad. Yo no me alejé de él, nunca me dieron la oportunidad de acercarme. El juez Shaw golpeó su bolígrafo. El caso está cerrado. El señor Ale queda liberado permanentemente de todas las reclamaciones. Señorita Morgan, será contactada sobre los siguientes pasos para determinar la responsabilidad paterna adecuada. El grito de Brielle resonó cuando cayó el mazo. Calvin puso una mano en mi hombro. Se acabó. Y por primera vez desde que Brielle reapareció en mi porche, realmente lo estaba. Pero ella no había terminado. Personas como Brielle no aceptan la realidad fácilmente. El siguiente capítulo de su caos ya estaba esperando fuera de esas puertas del tribunal. En el momento en que el tribunal me absolvió, Brielle no desapareció. Cambió de táctica como quien acciona un interruptor. Un día después del fallo envió a Calvin un nuevo correo afirmando que yo había destruido emocionalmente a Keegan con la prueba de ADN y exigiendo que pagara terapia para su trauma continuo.
Calvin respondió con una sola frase: el señor Allen no tiene responsabilidad alguna por el estado emocional de su cliente, todas las reclamaciones quedan denegadas. Eso debería haber terminado todo, pero por supuesto no lo hizo. Luego fue tras Cara. Cara me mostró un mensaje largo que recibió en redes sociales, 6 párrafos de divagación inestable. Brielle la acusaba de robarme, de lavarme el cerebro y de arruinar una familia. Incluso afirmó que Cara me presionó para abandonar mis responsabilidades. Cara lo leyó una vez, se encogió de hombros y dijo: está desesperada. Guardé una captura como evidencia y bloqueamos a Brielle en todas las plataformas. Una semana después las cosas escalaron. Cara fue al supermercado después del trabajo. Yo estaba en casa preparando la cena cuando ella me llamó. Jordan, dijo con calma, ella está aquí. No tuve que preguntar quién. Cara mantuvo su voz firme. Me siguió por 2 pasillos llamándome rompehogares, está gritando tan fuerte que la gente se queda mirando. Agarré mis llaves. Voy para allá, dije. Para cuando llegué, la seguridad de la tienda ya estaba involucrada. Brielle estaba en el pasillo de los cereales, señalando a Cara y gritando: arruinaste todo, se suponía que él iba a casarse conmigo, tú no lo mereces. Cara estaba quieta, con los brazos cruzados, dejando que Brielle se consumiera sola. Seguridad escoltó a Brielle hacia la salida mientras ella seguía gritando: ella lo controla, ella lo manipuló. Yo no le dije una palabra a Brielle, ni una. Me reuní con Cara, la acompañé al auto y nos fuimos a casa. Calvin presentó el incidente de inmediato, pero Brielle no desaceleró. 2 días después apareció en mi trabajo. Estaba en una reunión cuando Recursos Humanos llamó diciendo que una mujer estaba en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo. Cuando la describieron, les dije que no la dejaran entrar. Para cuando llegué al frente, Seguridad ya la había expulsado del edificio. Recursos Humanos la prohibió permanentemente y presentó su propio informe. El siguiente objetivo fueron mis padres. Mi mamá me llamó y dijo que una mujer llamada Brielle había llamado llorando, diciendo que yo había abandonado a mi hijo. Le pregunté: ¿qué le dijiste? Mamá respondió: que necesita ayuda y que nunca vuelva a contactar esta casa. Brielle le colgó a mitad de frase. Después de eso se fue a internet. Hizo 3 publicaciones separadas acusándome de abuso, negligencia y de abandonar a mi familia. Etiquetó a personas que conocíamos en la universidad inventando historias que ni siquiera coincidían entre sí. Una publicación decía que yo la engañé, otra decía que la dejé embarazada, otra que prometí cuidar de Keegan y rompí la promesa. La contradicción habría sido graciosa si no fuera tan desastrosa. Yo no escribí párrafos defendiéndome. No discutí. No la insulté. No respondí con emociones. Calvin me dijo que no litigara en redes sociales. Conservamos capturas, enviamos avisos de eliminación cuando las publicaciones violaban reglas y dejamos que los documentos legales hablaran por sí solos. Sus publicaciones desaparecieron en 1 hora. Luego aparecieron nuevas, más cortas, más desesperadas. Luego desaparecieron también. Ella estaba desmoronándose en público, alternando entre ira y victimismo, borrando, volviendo a publicar y reescribiendo la historia cada pocos minutos. Calvin me llamó después de ver el desastre en línea. Es hora, dijo, presentaremos una orden de no contacto. Enviamos todo: mensajes, videos, informes de recursos humanos, el incidente del supermercado, las mentiras en línea, sus mensajes a Cara. Ni siquiera fue un caso complicado. Un juez emitió una orden temporal en 48 horas. La policía le entregó la advertencia directamente. Un incidente más y sería arrestada. Durante unos días todo estuvo tranquilo. Pensé que quizá finalmente se había agotado. Me equivoqué. Su último truco llegó un jueves por la noche. Cara y yo estábamos viendo una serie cuando un fuerte golpe sonó en nuestra puerta, 3 golpes duros, no un llamado, no una visita, sino fuerza total. Revisé la cámara. Brielle estaba allí, rímel corrido, cabello desordenado, gritando mi nombre. Seguía gritando que estaba herida y necesitaba ayuda. Incluso se dejó caer a medias por los escalones del porche gritando como si la hubieran empujado. No abrí la puerta. No le hablé. Llamé a la policía. Cuando llegó la patrulla, Brielle intentó decirles que yo la había atacado y la había encerrado afuera. El oficial revisó las grabaciones en mi teléfono, ella gritando, yo sin acercarme a la puerta. Casado al instante. Ella intentó llorar, intentó culpar a Cara, intentó culpar a Logan, incluso intentó decir que la prueba de ADN era falsa. Nada funcionó.
Los oficiales le pidieron que se pusiera de pie y le dijeron claramente, usted violó una orden de no contacto, estamos documentando esto, más violaciones pueden llevar a un arresto. Le emitieron una citación y archivaron un informe del incidente. No la arrestaron en ese momento, había un niño en el auto, pero dejaron claro que el informe iría al fiscal y podría influir en cualquier procedimiento futuro de paternidad o custodia. Cuando la escoltaron lejos, ya no parecía enojada, parecía derrotada. Por primera vez desde que reapareció en mi puerta, Brielle finalmente se detuvo. Después de que la policía se fue, Cara se recostó en mí y dijo, manejaste todo eso mejor que nadie podría haberlo hecho. Me alegra que haya terminado, dije.